La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Buenas noches, bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Lupa Ciudadana. Esta noche vamos a hablar de un tema que en Ambato los últimos días ha concitado el interés y la atención de nosotros los ambateños. Para ello hemos invitado a un dirigente barrial que además años atrás también hizo mucha presencia, incluida su participación en una silla vacía cuando se estaba tratando este mismo tema, incremento de tarifas para el transporte público. Me refiero a Héctor Supe, dirigente barrial de la Ciudadela Amazonas, a quien todos recordamos por su trayectoria destacada. Vamos a hablar de este tema en Lupa Ciudadana, como es nuestra costumbre, en lenguaje sencillo y para que todos nos enteremos de qué se trata. Bienvenido, Héctor, gracias por aceptar la invitación a esta conversación en Lupa Ciudadana. Gracias, licenciada. Ante todo, muy buenas noches. Felicitar por este espacio. Muy buena la iniciativa y, como usted, el nombre lo dice, Lupa Ciudadana. Aquí vamos a tratar lo que la ciudadanía desea conocer. Y gracias por esas palabras también hacia mi persona. Gracias, Héctor. Empecemos. Y empecemos recordando un poco por qué, por ejemplo, en el año 2023, en el que se trataba, 2022-2023, en el que se trataba el incremento de las tarifas, que por 10 años no se ha realizado un incremento de tarifas de transporte público. ¿Por qué en ese año Héctor Supe interviene en una silla vacía ante el Consejo Municipal? Bueno, debo decir, como usted bien lo dijo, licenciada, yo soy dirigente barrial, pero nuestra ciudadela trascendió luego de muchos accidentes de tránsito. Entonces, siempre se quejaban del pésimo servicio que prestaban el transporte urbano y que hasta la presente fecha no vemos ningún cambio. Primero nos preocupamos de nuestro sector, pero la inquietud ciudadana hizo de que nosotros vayamos más allá de nuestro ámbito. Nos empecemos a preocupar de lo que sucede en la ciudad y esto hizo de que nos involucremos en lo que afectaba a la ciudadanía, no solo de nuestro sector, sino de todos los barrios de Ambato. Habiéndose definido al interior de la comisión integrada y presidida por el concejal Rumiaui Gigalo, por Patricio Lozada y por el ingeniero Gonzalo Callejas, las tarifas que corresponden revisar, ¿no? La tarifa técnica que se ha presentado con un valor de 51 centavos, la del punto de equilibrio de 43 centavos y la socialmente justa que se denomina de 40 centavos.
¿Cómo ven desde los barrios esta propuesta de incremento? A ver, vamos a ir por partes. Hay una propuesta de incremento, pero no hay una propuesta de mejorar el servicio. Y eso es lo que nos preocupa a la ciudadanía en general, no solo a los dirigentes barriales. Ojo, se ha hablado de un plan de movilidad íntegro de la ciudad. Jamás hasta la presente fecha hemos visto que se ha tomado cartas en el asunto, se han preocupado del ser humano, que es el que es transportado en estas unidades. Entonces, eso, más allá de los valores, la ciudadanía está preocupada del servicio que prestan estas unidades, del caos que le complican a la ciudad y el desorden que está haciendo. Nosotros habíamos planteado hace el 2023, 2022, una serie de requerimientos que queríamos para que sea aceptado esta nueva tarifa de transporte, pero no hemos visto esa preocupación del Consejo Cantonal. Y yo sí hago un llamado al Consejo Cantonal. El concejal Rumiñahui es ya un concejal que ya tiene varios años en el Consejo Cantonal y a la ciudadanía le deja de lado. ¿Qué les pasa, señores? Realmente, ¿socializaron con la ciudadanía este tema? Vea, el concejal Rumiñahui conoce de mi persona, conoce de muchos dirigentes, y le haría yo la gran pregunta: ¿invitó a la ciudadanía? ¿Dónde estamos? O sea, ¿somos necesarios? ¿O somos útiles o no somos útiles? Es lo lamentable. Siempre estamos pensando en esto. Parece que es un continuo accionar de la Municipalidad de Ambato. Días atrás, en el episodio anterior de Lupa Ciudadana, el viernes, estábamos también con la presencia de uno de los actores y nos decía, bueno, con nosotros no han socializado el tema de la reforma a la ordenanza de la red de plazas y mercados. Entonces, ¿significa esto que desde la administración municipal no se está tomando en cuenta a la ciudadanía? Así lo entiendo, Héctor. Yo al menos de mi parte le soy franco y la ciudadanía va a corroborar con lo que digo. Realmente no se nos toma en cuenta. Hay muchos problemas, el no respeto a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, el corretear en las vías, porque dice la norma que la velocidad mínima o máxima es 50. Y hoy me subí a la unidad 01131. Créase, recorrió la Ciudadela el Recreo a más de 70 a toda velocidad, como decimos nosotros. Sí, realmente, ¿no? Entonces se pone uno a discutir con los nuevos choferes, porque son muchos jóvenes que los que están al frente de la unidad y no tienen una debida educación. Entonces yo sí hago un llamado. Se llamó a la ciudadanía. Díganos a qué ciudadanos representativos o que representen a X y Y. No necesariamente Héctor Supe o otros dirigentes que estamos ya mucho tiempo. Ustedes forman parte de un colectivo ciudadano denominado Ambato Solidario, me parece, ¿no? Que además siempre están asistiendo a las invitaciones de la Municipalidad de Ambato, pero en este caso no han tenido ninguna, ¿no? Licenciada, usted lo dijo muy claro, ¿no? Somos partes de Ambato Unido y Solidario. La cabeza visible es nuestro querido amigo el agrónomo Hernán Aus. Aquí le enviamos un saludo. Le enviamos un saludo desde luego. Pero yo le preguntaría a Hernán, ¿te invitaron? Y en el chat nos comunican todo. Entonces, yo no he sentido ese llamado, o si estoy equivocado me disculpan, pero no, definitivamente no. Volviendo, Héctor, al tema de las tarifas y de la posición de los señores transportistas. Cada vez que suena esta necesidad de incremento por parte de los transportistas, se hacen pequeños ofrecimientos como la mejora del transporte y más. Pero en la práctica, como no se les incrementa, en el año 2023 correspondía un incremento, porque eso también hay que decirlo. En Lupa Ciudadana manejamos los temas con imparcialidad e informando a la ciudadanía de qué se trata. En el 2023 se debía realizar este incremento porque así lo dispone la Agencia Nacional de Tránsito. Llevamos 10 años sin realizar este incremento. Para el 2025 debería haberse realizado ya. Es decir, como no hay un incremento en esa tarifa, significa que no hay mejora en el servicio. De parte de la municipalidad no existe un plan maestro de tránsito. Entonces,
¿Significa esto acaso, Héctor, que desde la ciudadanía no estamos reconociendo que también para los transportistas hay incrementos en sus costos de operación, como por ejemplo el cambio de aceite? Ahora ya se termina el subsidio al diésel. Ya ese no va a regir. Esto hay que decirlo también. El gobierno nacional se lavó las manos, 6 meses de subsidio. Ustedes recordarán antes de la campaña electoral para las últimas elecciones, y les dejó este problema a las alcaldías, que también hay que mencionarlo. Entonces, ¿reconocemos o no reconocemos, Héctor, que hay incrementos que obviamente hacen que el costo de la tarifa deba ser revisado? Una cosa, licenciada, y debo ser muy claro, hay que reconocer que ha habido incrementos y que en verdad que el sector transportista, como muchos sectores sociales, hemos sido afectados. Hay que reconocer, pero vamos a la par. Usted lo acaba de decir muy claramente. No existe un plan maestro de movilidad que se ejecute, que diga la par. Bueno, subimos, la ciudadanía en el consenso o en las preguntas que yo he realizado o las consultas que he hecho, me ha dicho, aceptamos hasta 40 centavos. Está bien hasta 40. Pero vendría a ser la tarifa socialmente justa. Debería ser la tarifa socialmente justa. Pero a la par tiene que haber un compromiso. No después. Bautizamos al guagua y después estamos buscando los padrinos. Discúlpenme en hacerles esta comparación. Tiene que ir a la par. Si yo firmo un contrato de una adquisición, lo voy con el bien al lado. No voy a esperar que el bien después me enseñen. Entonces, todo ese tipo de situaciones la ve mal la ciudadanía. No hay un compromiso. No decimos que no se puede realizar, sí, pero no sentimos ese compromiso por parte de toda la administración o de las administraciones municipales para que los señores transportistas cumplan ese compromiso. Entonces, hoy siempre se preocupan de la tarifa, pero no se preocupan del plan de movilidad como tal. ¿Y cómo realizar entonces este trabajo conjunto que permita ese incremento? Porque estamos hablando de un incremento de 10 centavos en el caso de Ambato. Pero también tenemos que decir algo, Héctor, que es cierto. ¿Qué es lo que tenemos en el pensamiento de los ciudadanos que se dice? Es que en Ambato los recorridos no son tan largos como en otras ciudades y por lo tanto no hay que incrementar. Eso es probablemente porque los ciudadanos en la gran mayoría hacen uso de pequeños tramos nada más, pero la diferencia entre, por ejemplo, el recorrido que se hace en Quito y el recorrido que se hace en Ambato es de 6 kilómetros. Eso es lo que nosotros a lo largo de esta semana logramos evidenciar, porque también para hacer estos episodios de Lupa Ciudadana nos preocupamos mucho por vivir, por el sentir, por hacer el ejercicio de transportarnos y ver los recorridos. Pero hay recorridos bastante largos. Como por ejemplo, hay unos que salen desde el sector del Terminal Sur y llegan hasta Puerto Arturo. Vamos a hablar luego de las tarifas que son del sector interparroquial. Estamos en este momento en el tema del urbano. Pero esas son las relaciones. Entonces, ¿cómo hacer, Héctor, para que a la par tengamos esta mejora del servicio y el incremento de la tarifa en 10 centavos? Así estamos hablando. Yo estoy de acuerdo que se incremente. Por ahí escuché a un señor concejal, creo que es el concejal Callejas, el ingeniero Callejas, que dijo que hay que darles un subsidio. Yo estoy en contra de los subsidios. Eso no beneficia a ningún gobierno local, peor nacional. Vemos que los subsidios definitivamente nos han causado daño. ¿Cómo mejorar? ¿Se habló alguna vez? El subsidio se habla de que sea de 5 centavos, ¿no? O sea, que por parte de la ciudadanía sean 5 centavos y un subsidio desde el gobierno local de 5 centavos. Pero la propuesta del ingeniero Gonzalo Callejas es de que la tarifa sea de 46 centavos. De 46 centavos. ¿Cómo hacer de 30 a 46 centavos?
Estamos hablando más del 50%, por favor. Exactamente. Entonces, ¿esto le perjudica o no le perjudica? Le perjudica, porque a la final, si vamos con un subsidio, silenciosamente se le está sacando el dinero al ciudadano, porque el ciudadano es el que aporta con los impuestos. Impuestos, tasas, contribuciones. Hablamos mucho y cada vez que vengo escuchando a los señores concejales y trata de este tema, ponen, por ejemplo, Cuenca. Repito, ¿hemos copiado algo de Cuenca? No se lo ha puesto en práctica. Entonces, por favor, si tenemos un gran ejemplo de lo que funciona en Cuenca y que puede funcionar en Ambato, pongámoslo en práctica. Pero no esperemos a que los señores transportistas, que con todo su derecho, vuelvo y repito, con todo su derecho están reclamando una tarifa que para poder subsistir. Esperen la petición de ellos. Cuando la ley dice, y usted lo acabó de decir, el 2023, el 2025 ya debía estar dada una solución, pero se esperó que los señores transportistas, esos señores concejales, se llama falta de responsabilidad, y ustedes fueron elegidos para defender, buscar el desarrollo de la ciudad, y no lo están haciendo. Es que lamentablemente se enfocan solo en la parte técnica y en el cálculo técnico de la tarifa, y no se enfocan en este beneficio social que constituye el transporte público. Es un servicio que la municipalidad, porque lamentablemente aquí en Ambato no tenemos una empresa de transporte público. ¿Sería quizá por ahí la solución, Héctor? Pero a largo plazo. Estaremos, exacto, sí, son procesos largos, ¿no? Sí. Y aquí habría que preguntarnos, ¿estaremos en la capacidad de que Ambato asuma la responsabilidad de organizar una empresa pública de transporte para manejar estos temas? Yo pienso que sí. Había un proyecto y yo lo vi muy innovador. El ingeniero Amoroso presentó de utilizar la vía del ferrocarril como transporte urbano, desde el norte hacia el sur. Me pareció interesante, pero no lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque políticamente ahí está el mal. El cálculo político es el que no nos deja llevar al beneficio social. El rato que se termine el cálculo político, yo le escuchaba, y con todo respeto, me parece que es la concejal Yaca, si me equivoco el apellido, mil disculpas. Pero Patricia Yaca. Patricia Yaca. Ella hizo la propuesta cuando inició esta administración de archivar el proyecto anterior o la ordenanza de regulación de transporte urbano. Pero lo hizo de una forma irresponsable, sin leer, sin escuchar a la ciudadanía, y presento. Y ahí mi protesta, porque según lo que ya vi, ya tenían bien calculados los votos. Y en el alzar la voz como ciudadano, como representante de los ciudadanos, hicimos retroceder ese procedimiento. Pero de ahí a la fecha, nos dijeron que nos iban a llamar a socializar, a presentar un nuevo proyecto. Hasta la fecha nada. Y al concejal Rumiñahui lo digo públicamente, les reclamo, señor, ¿nos llamó alguna vez? No necesariamente a Héctor Zuma. Vuelvo y repito, no necesario. Hay muchos ciudadanos con mucha capacidad que conocen de la problemática y que pueden estar dando sus mejores opiniones para que esto desarrolle. ¿Cómo se desarrolla? Ustedes lo saben. Dejémonos del cálculo técnico, porque decimos que recorre 6 kilómetros, recorre 1 kilómetro, cuando la ciudad en el centro es un caos total. Y ahí se va el tiempo. No es que yo no recorro, yo mucho utilizo este transporte y me molesto con los transportistas. He recorrido desde Montalvo a Puerto Astura, haciéndome un recorrido para ver cómo funciona. He visto cómo proceden. Y en ciertos momentos hasta la ciudadanía provoca que el señor chofer que está al mando de la unidad se cambie de carácter. Entonces todo ese tipo de cosas, Ambato lo ha demostrado que tiene cultura. Podemos volver a tener esa cultura, pero ¿saben qué, señores concejales y señores del Consejo Cantonal, incluida la señora alcaldesa? Hace falta un compromiso social de ustedes para que esto mejore. Héctor, es que la comisión no es
solo la comisión no es la responsable de la socialización del tema. No. Años atrás, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, se realizaron, yo no sé, quizá más de 40 socializaciones, tanto en el área urbana cuanto en el área rural, en varias administraciones. Entonces, está faltando ese trabajo, tanto de la administración municipal cuanto de la propia comisión, porque la comisión también es la responsable de recibir los aportes de la ciudadanía a través de cada uno de los concejales. Pero ya vemos que, y no tienen por qué, la comisión estar de acuerdo. Dos miembros de la comisión, es decir, el presidente, el ingeniero Rumiñahui Gigalo y el licenciado, Patricio Lozada, están de acuerdo en que la tarifa sea de 40 centavos, es decir, la socialmente justa, mientras el concejal ingeniero Gonzalo Callejas presenta un informe de minoría. Y en lugar de acogerse a esa tarifa socialmente justa, lo que se pretende, y ni siquiera al punto de equilibrio, porque recordemos que la tarifa del punto de equilibrio es de 43 centavos. Es decir, la propuesta y el informe de minoría que propone el ingeniero Gonzalo Callejas es hacia el alza, es decir, 46 centavos. Realmente esto a nosotros, a los ciudadanos que escriben por interno a Lupa Ciudadana, y además, siendo que el tema se escoge de entre los que en la semana causan toda esta preocupación desde la ciudadanía, nos escribían por interno a decirnos que tratemos precisamente esto y que no entienden cómo es posible que hayan dos posiciones, de acuerdo, hay dos posiciones, pero no puede ser posible que una de ellas, en lugar de ir hacia la baja del incremento, acogerse a esta tarifa socialmente justa, inclusive haya una que va más allá del punto de equilibrio. ¿Cuál es la lectura de eso, Héctor? Bueno, realmente le debo decir, y corroboro lo que usted dice, licenciada. Yo tengo en el compartí que hoy iba a estar en esta entrevista y muchos ciudadanos me dijeron, cuidado, no queremos incremento. Una concejal en un medio de comunicación dijo que se iba por los 35 centavos. Eso es cálculo político, definitivamente. Bueno, cálculo político, desafortunadamente, cuando hablábamos de esta propuesta, ¿no es cierto?, de un exalcalde. Sabemos también que cuando están en elecciones le ofrecen un sinnúmero de cosas que en la práctica va a ser imposible. Y si no recordemos, por ejemplo, claro, estamos hablando de gobiernos autónomos y nos vamos a hacer aquí un apartecito. Recordemos que tuvimos la oferta de hacer el puente Ambato-Píllaro. Cálculo político. Han pasado ya casi 4 años. ¿Qué tenemos de ese puente? Creo que... El estudio. El estudio. Pero hacer el estudio, gastar en el estudio, sabiendo de antemano que la viabilidad es muy compleja, es una irresponsabilidad. Entonces, en Lupa Ciudadana siempre estamos para decir las cosas como son. Ahora, Héctor, usted me decía técnicamente, quizás el ingeniero Gonzalo Callejas técnicamente dice esto no le corresponde la tarifa, pero le hago la pregunta al ingeniero. ¿El servicio está conforme a la ciudadanía para aceptar más del 50%? Porque la tarifa actualmente es 30 centavos. Si hablamos de un incremento de 16 centavos, estamos hablando que nos vamos sobre la barrera del 50%. Entonces, la ciudadanía definitivamente no va a aceptar, y ya me lo ha dicho, no aceptamos este tipo de cosas. Y es por eso que en redes sociales vemos que se están yendo en contra del ingeniero González por este tipo de situaciones. Porque, repito, no le puedo discutir en la parte técnica porque él dice que ha hecho un estudio y de todo lo que les afecta a los transportistas, pero también tenemos que irnos a la parte social. ¿Cuánto nos afecta a los ciudadanos, al común de los ciudadanos, al que caminamos a pie? ¿Cuánto nos afecta entre comillas, esa propuesta del ingeniero González? No la vamos a aceptar y les digo desde ya. Sí estamos predispuestos a aceptar, hay un reconocimiento de la ciudadanía de que se podría subir los 10 centavos, pero a la paz tiene
tiene que haber un documento inmediato. Se decreta el alza y se dice, esto tienen que cumplir los señores transportistas. Y esto es lo que va a cumplir el Consejo Cantonal, porque nos han ofrecido paradas inteligentes, paradas digitales, un montón de cosas. Al final de los hechos no hemos visto nada. Es bastante complejo el tema del incremento de las tarifas, pero vimos también que en la sesión del Consejo Cantonal no se dio la oportunidad de que los técnicos de la Dirección de Tránsito presenten cómo es obviamente lo lógico y como se hacen las socializaciones, son los técnicos lo que les presentan a la ciudadanía y les explican, ¿no?, cómo está estructurada ese cálculo. Y por lo tanto la tarifa técnica se hace sobre la base de una disposición nacional que existe dada por la Agencia de Tránsito. Por eso es que en esa sale este cálculo de 51 centavos. ¿Por qué? Simplemente porque en esta estructura, por ejemplo, está considerado la presencia de los señores que ayudan al chofer, lo que antes denominábamos controladores, me parece que son ayudantes, y que los señores choferes y sus ayudantes estén, por ejemplo, afiliados al Seguro Social. Ahora vemos quién nos atiende es el señor chofer. Pero también hay que destacar que desde la ciudadanía se le apoya a quien hace estas funciones, porque se entiende que es una persona que está trabajando sola. Y lo otro, tenemos presencia de ventas, de vendedores ambulantes, entendiendo que la situación del país no es la mejor, pero también esto da pie a inseguridad. No decimos que de todos. Hay gente honesta que sube a los buses, que se gana la vida trabajando de esa forma, pero tiene que existir una regulación. ¿Es eso lo que estamos desde la ciudadanía pidiendo, Héctor? Así es, estamos pidiendo seguridad en el transporte, respeto en el transporte, no competencias del transporte urbano y todo este tipo de cosas que la ciudadanía nos hace llegar, que se manifiesta en los distintos programas, es porque siente, usted acabó de decir, se le apoya al transportista. Eso demuestra que el tungurahüense tiene esa cultura de apoyo, pero a la par también necesitamos el respeto, seguridad, que no lo existe. Los lunes, en forma especial, existen bandas de arranchadores, de gente que hace de las suyas dentro del transporte urbano, y eso sí preocupa y molesta a la ciudadanía. Este es un tema muy complejo y hablábamos hace un momento que no se les ha permitido a los señores, porque lo lógico era que además se nos permita a los ciudadanos ver la explicación de los técnicos, de cómo estaban constituidas, de cómo se realizó todo este proceso, ¿no es cierto? Así es. Nos habría gustado saber desde la parte técnica por qué esta tarifa técnica, por qué se llegó al punto de equilibrio y ¿cuál fue el estudio que se hizo para tener esta tarifa socialmente justa? Es decir, que cada quien defienda su posición en el sentido, porque obviamente quien tiene que presentar esto es la Dirección de Tránsito. No tuvimos esa posibilidad desde la sesión de Consejo Municipal, Héctor. ¿Qué decir de esto? Aparte de que no ha habido la participación de los ciudadanos. Aparte de que no ha habido la participación ciudadana, yo en las unidades he sido muy meticuloso, como decía, yo soy un usuario permanente. Vi a unos jóvenes darnos un tiquecito con un número. Y me acudí a un joven y decía, estamos viendo cuántos usuarios suben a esta unidad y en esta determinada ruta. Y lo hicieron en varias rutas. Entonces, todo este estudio, yo pienso que debería saber la ciudadanía. ¿Qué tan financieramente representa esa ruta? ¿Qué dificultades tiene el usuario al subirse el bus? Todo ese tipo de cosas no se nos informó, no se les escuchó, no pudieron sustentar, como usted bien lo dice, los técnicos. En base a eso, decir, bueno, en X ruta se consume, por decir, 3 galones y en X ruta se consume 1 galón, por poner un ejemplo que puede ser lo que consume una unidad en
en una ruta, ¿no? Obviamente, y cuántas vueltas se da todo el día y todo eso. Son cosas que realmente la ciudadanía debe conocer a fondo y deben ser explicados a los señores concejales para que tomen una mejor decisión, para que cada estudio tenga la validez que debe tener, porque escuchamos a los señores concejales y dicen, es que el plan que se nos presentó, o el estudio que se presentó no está completo. Pero si no les escuchamos, ¿cómo vamos a saber que está completo? Entonces, el trabajo que decía de estos jóvenes que hacen el muestreo o entregaban ticket y se movían dentro del bus pidiendo a los ciudadanos que por favor les colaboren, no sirvió. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. O lo otro, la propuesta de algunos concejales de incrementar a 40 centavos, por ahí alguien a 35 centavos, y otra propuesta de incrementar a 46 centavos, sin escuchar. Sin escuchar. Porque así es como estoy entendiendo, sin escuchar a los técnicos, sin escuchar la posición ciudadana. Lo más importante en el servicio público es no ser funcionario de escritorio, ser un funcionario de territorio, ser un funcionario que escuche a la ciudadanía. Eso hace bien. Y usted lo acaba de decir. El rato que un señor concejal se suba al bus y nos acompañe sin que se visualice su presencia o espontáneamente lo haga, va a darse cuenta del problema que tiene el servicio de transporte. Entonces, eso nos hace falta, escuchar a la ciudadanía, escuchar a los técnicos. Y también, ¿por qué no invitar a uno de los jóvenes que hacía el muestreo? Para que él diga, vean, yo en carne propia probé esto, vi esto. Y esto es lo que necesita la población de Tungurahua. Esto es lo que están prestando los incógnitos que se suban a unidad. Porque muchas de las veces se suben con su uniforme y dice vamos a hacer esto. Y el señor chofer se posta de las mil maravillas. Pero se bajó el técnico y empieza la insultadera. Entonces todo ese tipo de cosas se tienen que cambiar. Se tiene que pensar que cuando ofrecemos un buen servicio, la ciudadanía aplaude, la ciudadanía está de acuerdo. Pongamos un ejemplo, discúlpenme, antes hablábamos a los dirigentes del Macará, que andaban mal. Los macareños. Ahora Nosotros están los bien. Macareños. Entonces, ¿qué hacemos? Aplaudimos. Cambió la forma de ser de ellos. Empezaron a escuchar al hincha, porque antes se le insultaba al hincha y cambió ese criterio. Vino otra persona y dijo, no, voy a escuchar al hincha. Y cambia, ahora se abraza con él. Eso puede pasar acá. La cultura del ambateño es inmediata, es amable, es de nacimiento, nosotros somos así. Entonces ese tipo de cosas no. El cálculo político ya lo estamos viendo mal. Porque también hay concejales que han salido a decir, no hay que incrementar ni un solo centavo, desconociendo una realidad que es innegable e indudable para los señores transportistas. Las posiciones de estas extremas y calculadas nos hacen mucho daño. Vean, señores concejales que están con esa posición de no al incremento, no nos sigan creando más problemas. Es hora de que se coja el toro por los cuernos. Bien, tiene derecho a aspirar a una reelección, pero háganlo bien, háganlo por el bien de la ciudadanía, porque no puede ser posible que sigamos con un problema. Ya hay ciertas unidades obsoletas, es hora de cambiar. Pero ¿cómo les vamos a exigir si no les damos las herramientas necesarias a los transportistas? Años atrás, me acuerdo en la época del arquitecto Fernando Callejas, se hizo un incremento, pero se les obligó a los transportistas y eso fue aplaudido por muchas ciudades del país, que los transportistas nos dieron unidades de servicio público que se merece la ciudadanía. Hoy en día tenemos ya ciertas unidades que creo que ya cumplieron su etapa. Héctor, hay que destacar algo que usted ha mencionado. No pretendemos que los señores concejales, quienes se transportan en sus automóviles, no pretendemos decirles que vayan a hacer uso del transporte público de ninguna manera, pero sí estos ejercicios como de que por lo menos se inteligencien cómo es el funcionamiento del servicio público de transporte, para que tengan una idea de lo que los ciudadanos en el día a día tienen que vivir. Hay ciertos horarios en los que los ciudadanos van como sardinas enlatadas.
y hay ciertos días y horarios que no cumplen tampoco, porque no les es rentable a los señores transportistas. Eso también hay que decirlo. Por lo tanto, llegar a este acuerdo que tiene que ser el incremento de la tarifa con una mejora de servicio. Años atrás, hace 10 años también, cuando se hizo el incremento, vimos cómo los transportistas, sí, hay que reconocer, mejoraron sus unidades nuevas, pero sí, ahora las unidades son obsoletas. No tenemos un servicio acorde con lo que los ciudadanos, que sobre todo tienen estos trayectos largos, necesitan, porque Ambato no es una ciudad pequeña tampoco. Estamos desconociendo el avance que hemos tenido nosotros, ya somos 400,000 habitantes en Ambato. Estamos desconociendo que somos una ciudad intermedia importante. No tenemos la misma realidad que hace 10 años, no tenemos la misma realidad que hace 5 años, así de simple es como nosotros deberíamos ver. Ahora bien, estamos hablando de la tarifa del transporte público, pero tampoco hemos tenido la oportunidad de saber si el incremento es solo al transporte urbano o al transporte rural, Héctor. Eso no nos han explicado. Ojo. Estamos hablando de estas tarifas, que es lo que públicamente conocemos. 51 centavos, 43.40, repito, quizá cansonamente, la tarifa técnica de 51 centavos, el punto de equilibrio de 43 centavos, la tarifa socialmente justa de 40 centavos y obviamente hay que destacar esta tarifa preferencial que sería de 21 centavos para estudiantes y para las personas de la tercera edad, así como las personas que tienen discapacidad. Aquí nos hemos enfrascado en la discusión con una propuesta del concejal ingeniero Gonzalo Callejas de tener una tarifa de 46 centavos. A todas luces, para la mayoría de ciudadanos les ha causado sorpresa y un impacto negativo en el concepto y en el criterio de por qué. Ahora bien, solo nos hemos enfrascado en estas cifras, lo cual a mí entender me hace pensar que no se ha calculado la cifra para la tarifa del transporte interparroquial. ¿Ahí qué? O sea, la comisión hizo un trabajo incompleto. Me imagino que deben tener esa tarifa interparroquial, porque prácticamente... Pero no la hemos visto. No la hemos visto, no se ha socializado. Ahí. Si ustedes conocen nosotros y yo desconozco la ciudadanía, no se diga. Entonces realmente ahí es falta de comunicación con la ciudadanía. Esa comunicación es la que estamos pidiendo. Socialicen, discutan con los ciudadanos. Vuelvo y repito, no con la persona que hoy le está hablando. No necesariamente. Hay muchos ciudadanos ambateños que pueden estar en una mesa de sesiones con los señores concejales y explicar el por qué. Usted me hace de acuerdo. Yo quisiera preguntarles a los señores concejales, ¿conocen el barrio Los Nogales? Hacia allá llega un bus. Quisiera solo dejarles como incógnita. Entonces, démonos cuenta, y está bien lejitos, ¿no? Está bien lejitos, pero yo me fui en ese transporte porque me decían, vea, no llega, y si llega, llega cada hora. Y me fui a verificar, y en verdad llegaba a la hora y cuarto llegaba el siguiente bus. Entonces, realmente, señores concejales, eso es lo que hace falta. Y es un sector interparroquial, o sea, es lejano de la ciudad, pero que allá está llegando el servicio de transporte urbano. Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que ser conocidas. Que sí nos ha causado sorpresa la propuesta del ingeniero González, sí nos ha causado sorpresa, pero me imagino que él, con lo meticuloso que es, debe tener un estudio que contraponga a lo expuesto por la comisión y diga esto, pero realmente dentro de lo social no le conviene a la ciudadanía, no vamos a aceptar. Y lo otro, que reitero, ir con bonos, subsidios, no estamos de acuerdo. Al menos el tunguragüense, vean, en la consulta dijo sí, porque queremos cambios. Y retroceder con este tipo de cosas a algo que no nos está gustando a los tunguragüenses, porque por ventaja el tunguragüense es bien trabajador y si tiene que buscar bajo la tierra se agacha y lo busca. Entonces todo este tipo de cosas tienen que tener. Lo que hace falta es responsabilidad por parte de ustedes y un conocimiento más profundo de lo que socialmente está afectando.
y no tenemos fecha para el tratamiento en segunda. No tenemos Es fecha. decir, que ojalá la comisión y con seguridad Ruñao y Gigalo, que también ha estado en este espacio tratando de otros temas, y Alex Valladares, también Diego Proaño, Sabina Gamboa, están viéndonos, decirles que se exija, se haga un trabajo como tiene que ser. La comisión debe ser responsable, así como la administración municipal, de comunicar todas estas inquietudes, de despejar las inquietudes que tiene la ciudadanía. Desconocemos si va a haber incremento en la tarifa del transporte público para el sector interparroquial, lo cual las afectaciones, por ejemplo, en esos sectores, Héctor, realmente son bastante complejas. Una familia que tenga a 3 estudiantes que tengan que movilizarse, si se llegase, por ejemplo, el incremento de 30 a 46 centavos, vamos a calcular que la tarifa preferencial podría llegar a 26 centavos, cuando ahora debe ser de 15 centavos, la situación en cálculo ya se pone bastante compleja, vendrían a ser aproximadamente $60 por mes. El incremento del salario básico unificado jamás llega a esa cifra. Por lo tanto, realmente hay que hacer un trabajo con responsabilidad y sí suscribir cada palabra de Héctor, que ha dicho que no estamos en contra del incremento, porque entendemos que debe existir. Todo ha subido, así es el lenguaje común y sencillo de la gente. Todo ha subido. El precio del pan no es el mismo de antes. En los taxis, por ejemplo, Héctor, en el servicio de taxi, la tarifa diaria de cuánto debería, la tarifa de la carrera mínima diaria debe ser de 1.20. Pero desde hace muchísimo tiempo, esa tarifa ya no es de 1.20. Ya no está. Nadie les ha autorizado un incremento de 5 centavos. La tarifa es de 1.25 la carrera mínima. ¿Quién controla? Nadie. ¿Quién regula? Nadie. Y con seguridad, después del incremento para la tarifa del uso de transporte público en servicios urbanos y rurales, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir también el pedido del servicio de taxismo y camionetas. ¿Qué hacemos? Ojo que yo ya he escuchado en algunos medios de comunicación de parte de los dirigentes del taxismo, taxis, de que ya están solicitando un incremento. Y obviamente con todo su derecho. Usted dijo algo muy fundamental. Realmente hace falta, con toda la seriedad del caso, tomar una determinación. Afectar a la ciudadanía, especialmente rural, que por cultura o por tradición busca que sus hijos tengan una educación no en los establecimientos educativos cercanos, sino en establecimientos de prestigio de la ciudad, y vienen hacia acá. Y démonos cuenta que hay ciudadanos que tienen, o familias que tienen 3, 4 hijos. Y que se desplazan a sus trabajos también. Se desplazan a sus trabajos. Entonces, todo este incremento, aparte de que el trabajo no es estable en el país, y peor no se diga en nuestra ciudad, pese que, vuelvo y repito, el tungurahüense no se duerme, busca cómo subsistir, pero eso no quiere decir que son ingresos fijos. Entonces, todo ese tipo de situaciones se tienen que tomar en cuenta. Vuelvo y repito, no es que con 46 centavos nos dejamos conformes a unos y afectamos a otros. Eso no está bien. Y yo sí les pido a los señores concejales del Consejo Cantonal, hagan un estudio y socialicen de la debida adecuada. Porque, como usted bien lo dijo anteriormente, en la administración del doctor Altamirano, se hizo una socialización y los ciudadanos que estuvimos preocupados de este servicio acudimos, y es ahí donde fuimos escuchados. En la actualidad no tenemos oídos más que los distintos medios de comunicación. Es por eso que felicito a este medio de comunicación por dar la apertura al ciudadano, porque nosotros somos la voz del ciudadano. Y vuelvo, si ustedes quieren, les podría indicar más de 30 mensajes en los cuales me dicen, unos no están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero no en una forma sin control.
O sea, le incrementamos, pero sigue haciendo lo que le da la gana, como me puso, perdóneme, decirlo un ciudadano. Sí, lindo que nos incrementen, pero los señores transportistas siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, presentar un plan de movilidad que sí lo pueden tener, que hay ejemplos, como le decía, nos puede ser que Cuenca no sea la solución, hagamos de acuerdo a nuestra industria, pero ¿por qué no volvemos a lo que antes hacía el ambateño, hacer columna? Sí. Y me gustó en un bus, hay no me recuerdo el número, qué pena, mil disculpas, lo podría en algún rato escribirle, licenciada. Hay un bus que lleva en la noche a un señor y él hace formar fila en la línea que está. Y eso me pareció bueno. Y la gente no protesta. Rescatar esas buenas costumbres que teníamos. Esas buenas costumbres. Y los ciudadanos no protestan. También hemos perdido mucho de eso nosotros en Ambato y creo que algunos los practicamos, los de la vieja guardia, pero hemos ido perdiendo en el tiempo muchas de estas cosas que nos eran importantes, valiosas, la hora puntual, la hora ambateña. La hora ambateña. Esa práctica tan buena que se hizo ley prácticamente para nosotros sin que esté escrito desde el año 2001. Pero el juego. El juego de carnaval, porque aquí hemos vuelto a jugar carnaval con espuma. Estábamos hablando de transporte, pero creo que vale la pena. Los ambateños creo que estamos obligados en regresar a tener estas buenas costumbres que nos diferenciaban de los demás y que, bueno, por lo menos en el resto del país nos siguen reconociendo, a excepción del juego con espumante, que lamentablemente deja mucho que decir y que lo analizaremos con los barrios en otra ocasión. Héctor, ¿qué va a ser el sector de la dirigencia barrial, los ciudadanos, los diferentes gremios? ¿Qué deberían estar haciendo ante la respectiva comisión? Porque desafortunadamente somos muy mediáticos. Cada tema dura no más de 72 horas. Es decir, estábamos hablando días atrás de las fiestas de Ambato, del problema que teníamos de la contratación de artistas, del uso del juego con espumante de manera indiscriminada, agresiva. Nos olvidamos, después de 72 horas, estábamos hablando, hay un tema también que no se ha terminado de hablar y un ciudadano que me escribía me decía, oiga, tras cuernos palos. Y yo decía, ¿a qué se refiere? Y me decía, claro, después del incremento de las tarifas por la tasa de recolección de basura, ahora nos viene este. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo desde la ciudadanía en nuestro legítimo uso de los derechos de participación ciudadana? No dejar que la comisión se olvide, porque no se trata de que ya se lo trató en primera y eternas memorias dormirá el sueño y seguiremos con el mismo problema, o en el cálculo político dejar a la siguiente administración municipal el problema. Yo pienso que primero vamos por la parte ciudadana. Y pienso que sí nos ha hecho falta involucrarnos en este tipo de asuntos. Porque así como la inseguridad nos está afectando, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. En esta parte nos puede afectar y vean, dense en cuenta la tarifa del incremento o la tarifa para la recolección de basura. Se quejó la ciudadanía, nos quejamos todos, pero hemos dejado pasar. ¿Sí? Hemos dejado pasar prácticamente y estamos asumiendo ese costo. No quiere decir que el incremento del transporte urbano ustedes lo van a decidir fácilmente. Eso no, señores concejales. Es más, debería exigirse que se revise la tasa de recolección de basura. Sí, porque realmente vemos que eso no es del 100%, es del 200, del 500%, de uno y picos de 1.94 a pagar casi $10. Realmente es complejo. Es bien complejo, primero es bien complejo. ¿Qué se nos dijo? Que se iba a hacer un incremento, un traspaso de responsabilidades, porque antes cobraba la empresa eléctrica y ahora lo iba a cobrar el municipio o la empresa de agua potable. Solo era pero no se nos dijo un incremento del 200 o 300%, jamás. Entonces, porque el catastro que se maneja en la empresa eléctrica no es igual al catastro de la empresa de agua potable. Así es, correcto. Pero
el hecho de que la municipalidad de Ambato sea ineficiente en la administración municipal para hacer un cálculo que responda mínimamente a lo que se manejaba como catastro en la empresa eléctrica, es cuestión de la administración municipal que nos han trasladado a todos los ciudadanos. Así es, nos han trasladado a los ciudadanos esa responsabilidad y tampoco vamos a dejar que se nos traslade la responsabilidad o se siga afectando a la ciudadanía, porque claramente, y hay esa ligera sospecha de que se puede dejar este problema del incremento de tarifas a la nueva administración y eso no se puede seguir dando. Nosotros seguimos siendo afectados como ciudadanos, como usuarios permanentes del transporte urbano, a seguir siendo afectados. No pienso que voy a hacer una propuesta a mis compañeros dirigentes que existe un gran número, no solo en Ambato Unido Solidario, en distintos sectores, para involucrarnos en este tipo de asuntos, hacer llegar al ingeniero Rumiñahui nuestra petición de ser tomados en cuenta y de que realmente podamos discutir en la mesa conjuntamente con los señores transportistas, con los señores concejales y la ciudadanía en general, haciendo una propuesta real, porque sí se la puede. Se hablaba de la caja común, no dio, parece que no fue aceptada acá o no tuvo la aceptación de todas las unidades, digamos, los transportistas. De todos los transportistas, porque no es solo la Tumburagua, no solo es la Unión, hay varios gremios de transportistas que tienen que tener un solo criterio para haber aceptado. Entonces, se habla de una tarjeta que está funcionando muy bien en Cuenca, se debería empezar ya las pruebas. Se habla de una mejor distribución de rutas, porque hay rutas de ciertas compañías de transporte urbano que tienen preferencias. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que acabar, tiene que haber un equilibrio. Y no lo digo con desconocimiento, porque yo les he hecho seguimiento. Le decía a un transportista, va a llegar un momento que en esta vez creo me estoy alejando, pero me están ustedes mismos picando a que vuelva yo a levantar la voz, porque hay mucha irresponsabilidad en ciertos jóvenes que están hoy al frente de las unidades de transporte urbano, que no respetan ni las leyes de tránsito, peor respetan al usuario. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que ser escuchadas por parte del Consejo Cantonal, de la Comisión de Transporte, y nosotros también como ciudadanos asumir nuestra responsabilidad de preocuparnos de algo que nos está afectando. Tomada la palabra a Héctor Supe, dirigente barrial. Una vez ya hizo uso de la silla vacía, Héctor. Vuelva a hacer uso de esa silla vacía, porque voces como la suya nos hacen falta en Ambato para que en el Consejo Cantonal se entienda que tenemos representaciones ciudadanas y tenemos responsabilidades que los ciudadanos también tenemos que cumplir. Ese es otro tema que tampoco nos olvidamos, ayudar a conservar las unidades, por ejemplo. Que creo que en ese sentido los ambateños sí demostramos mucho de nuestra educación. En eso estamos claros, no es que botamos basura, no es que se maltratan las unidades, por eso medianamente se tienen este tipo de unidades al servicio aún en nuestra ciudad. Héctor, hemos llegado, qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Hemos llegado al final de este cuarto episodio hablando del transporte público y quisiera en su mensaje de despedida está evidentemente los micrófonos y las cámaras de Lupa Ciudadana y de Origen que se transmite a través de TikTok. Queda ese llamado a la ciudadanía, pero a su vez que ustedes, este es el llamado de una ciudadana, a ustedes como dirigentes gremiales, barriales, hagan uso de los mecanismos que permiten la participación ciudadana en el Consejo Cantonal. No dejen en el olvido este tema candente y tampoco se olviden de la tasa de recolección de basura. No, gracias, licenciada. Primero, felicitarle por este espacio, por este programa, a todos quienes conforman el stand de Lupa Ciudadana. Me parece magnífico. Como ciudadanos y como dirigente, no solo barrial, sino gremial, vamos a hacer llegar el espacio, vamos a buscar nuevamente el espacio, porque pensamos que humildemente nuestros criterios tienen que ser escuchados y así lo fueron. Es por eso que hasta la fecha se mantiene la tarifa de 30 centavos. Realmente tengo amigos con los dirigentes del transporte, son amigos. Y hemos llegado a un consenso de que realmente las cosas se pueden dar. Sí, pedirle a la ciudadanía, sigamos manteniendo esta cultura.
Qué lindo, yo no he visto, realmente en nuestra ciudad se respeta las unidades de tránsito, son muy poquitas las que realmente han sido agredidas, eso es digno de felicitar a la ciudadanía, al ambateño y al que viene acá porque se adapta a nuestra ciudad, se adapta a nuestras costumbres y ve que existe respeto. Sé que si nos ponemos hincapié de volver a hacer columna, lo vamos a hacer como ciudadanos. Y a la señora alcaldesa hacerle un pedido, no porque nosotros hagamos una observación, quiere decir que somos enemigos. Nosotros buscamos el progreso y el bienestar y la seguridad de nuestra ciudad. No hacemos cálculo político, al menos de mi parte no van a encontrar, soy dirigente ya muchísimos años, yo he pedido a mi ciudadela que por favor se cambie de presidente y no quieren. Eso hace que nosotros sigamos en el compromiso. En el sector artesanal también soy dirigente, entonces realmente estos espacios no es que uno sea buscado, sino que creo que se los ha ganado. Uno se gana y la bendición de Dios. Él es el que nos guía y nos dice aquí tienes que estar. Entonces a la ciudadanía hacer ese llamado a de que pongamos ciertas actitudes negativas, porque con la grosería o el ofender a otra persona no vamos a llegar a ningún consenso. Por el contrario, apostemos. Yo sé que el ciudadano ambateño puede apostar con muy buenos criterios para que esto tenga una solución viable y el Consejo Constitucional tome la mejor decisión en representación de la ciudadanía y no creámosle más caos. Luchemos conjuntos, unidos, porque grandes ejemplos de unidad sí hay en la ciudad que han dado desarrollo, han dado seguridad y que lo podemos lograr. Hoy en momentos tan difíciles que vive nuestra ciudad y nuestro país, ¿por qué no juntarnos más? Porque, como les digo, de Ambato pueden hacer muchas cosas buenas que el resto del país lo puede tomar como ejemplo. Recuerden, la hora ambateña hasta ahora la seguimos añorando y en muchos sectores sí la seguimos implementando. Seguimos practicando. Esto fue Lupa Ciudadana. Nos vemos el próximo viernes en el 5º episodio de esta segunda temporada. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.